Le destronaron. Del liberalismo a la apostasía. La tragedia conciliar. Por Monseñor Marcel Lefebvre. Primera parte, el liberalismo, principios y aplicaciones. Capítulo 14. De cómo arrebataron la corona a Jesucristo. En el juicio final, Jesucristo acusará a quienes lo expulsaron de la vida pública y, en razón de semejante ultraje, aplicará la más terrible venganza. Pío XI, Quas Primas. Pese al riesgo de repetir lo dicho, vuelvo sobre el tema de la realeza social de nuestro Señor Jesucristo, ese dogma de fe católica que nadie puede poner en duda sin ser hereje, sí, perfectamente hereje. ¿Tienen ellos aún la fe? Juzgad, pues, la fe agonizante del nuncio apostólico de Berna, Monseñor Marchionni, con el que sostuve la siguiente conversación el 31 de marzo de 1976 en Berna, Suiza. Monseñor Lefebvre, se pueden ver claramente cosas peligrosas en el concilio. En la declaración sobre la libertad religiosa hay cosas contrarias a la enseñanza de los papas. Se decide que ya no puede haber estados católicos. Responde el nuncio. Pero sí, es evidente. Monseñor Lefebvre, ¿cree usted que esta supresión de los estados católicos va a ser un bien para la Iglesia? Respondió el nuncio. Pero usted comprende. Si se hace eso, se obtendrá una mayor libertad religiosa entre los soviéticos. Monseñor Lefebvre, pero ¿qué pasa con el reino social de nuestro Señor Jesucristo? Respondió el nuncio. Usted sabe, ahora es imposible, quizás en un futuro lejano. Actualmente ese reino está en los individuos, hay que abrirse a la masa. Monseñor Lefebvre, ¿pero qué hace de la encíclica Quas Primas? Respondió el nuncio. Hoy día el Papa ya no la escribiría. Monseñor Lefebvre, ¿sabe que en Colombia fue la Santa Sede quien pidió la supresión de la Constitución Cristiana del Estado? Respondió el nuncio. Sí, aquí también. Monseñor Lefebvre, ¿en Valais? El nuncio, sí, en Valais. Y ahora, vea, me invitan a todas las reuniones. Monseñor Lefebvre, entonces, ¿usted aprueba la carta que Monseñor Adam, el obispo de Sion en Valais, escribió a sus diocesanos para explicarles por qué debían votar por la ley de separación de la Iglesia y el Estado? Respondió el nuncio, vea usted, el reino social de nuestro Señor es algo difícil actualmente. Fin de la conversación. Consta, pues, que ya no creen. Es un dogma imposible, dicen ellos, bastante difícil, o una encíclica que no se escribiría más hoy. ¿Y cuántos piensan así actualmente? ¿Cuántos? ¿Cuántos son incapaces de entender que la redención de nuestro Señor Jesucristo debe realizarse con la ayuda de la sociedad civil y que el Estado debe volverse de esta manera, en los límites del orden temporal, el instrumento de la aplicación de la obra de la redención? Y le contestarán, son dos cosas diferentes, hombre, están mezclando la política y la religión. Y sin embargo, todo ha sido creado para nuestro Señor Jesucristo, para el cumplimiento de la obra de la redención. Todo, incluida la sociedad civil, que también, como ya dije, es una criatura de Dios. La sociedad civil
no es una pura creación de la voluntad de los hombres. Ella resulta ante todo de la naturaleza social del hombre y de que Dios ha creado a los hombres para que vivan en sociedad. Esto está inscrito en la naturaleza por el Creador. Por lo tanto, y por lo mismo que los individuos, la sociedad civil debe rendir homenaje a Dios, su autor y su fin, y servir al designio redentor de Jesucristo. En septiembre de 1977, di una conferencia en Roma, en casa de la princesa Pallavicini, y leí entonces un escrito del cardenal Colombo, arzobispo de Milán, en que afirmaba que el Estado no debe tener religión, que debe ser sin ideología. Ahora bien, lejos de desmentirme, el cardenal Colombo respondió a mi ataque en el Avvenire d'Italia, repitiendo lo mismo, reiterándolo aún con más fuerza a lo largo de todo su artículo, tanto que éste se titulaba «Lo Stato non può essere altro che laico». El Estado no puede ser más que laico, por lo tanto, sin religión. Un cardenal de la Iglesia Católica diciendo esto. ¿Qué idea se hace él de la redención de nuestro Señor Jesucristo? Esto es inaudito. Ved cuánto había penetrado en la Iglesia el liberalismo. Si hubiera dicho esto hace 20 años, habría sido una bomba en Roma. Todo el mundo habría protestado, el Papa Pío XII lo habría refutado y además habría tomado medidas. Pero ahora esto es normal. La cosa parece normal. Es necesario, pues, que estemos convencidos de esta verdad de fe. Todo, incluso la sociedad civil, ha sido concebido para servir directa o indirectamente al plan redentor de nuestro Señor Jesucristo. Condena de la separación de la Iglesia y el Estado. Señalo ante todo que los papas han condenado la separación de la Iglesia y el Estado solo en cuanto a doctrina y en su aplicación a las naciones de mayoría católica. Es evidente que no se condena la tolerancia eventual de otros cultos en una ciudad por lo demás católica y con más razón tampoco el hecho de que exista una pluralidad de cultos en numerosos países ajenos a lo que no hace mucho se llamaba la cristiandad. Hecha esta precisión, afirmo con los papas que es una impiedad y un error próximo a la herejía pretender que el Estado debe estar separado de la Iglesia y la Iglesia del Estado. El espíritu de fe de un San Pío X, su profunda teología, su celo pastoral, se levantan con vigor contra la empresa laicizante de la separación entre la Iglesia y el Estado en Francia. He aquí lo que él declara en su encíclica Vehementer Nos del 11 de febrero de 1906, que os invito a meditar. Dijo el Papa San Pío X. Que sea necesario separar al Estado de la Iglesia es una tesis absolutamente falsa y un error pernicioso porque, basada en el principio de que el Estado no debe reconocer culto religioso alguno, es gravemente injuriosa a Dios, fundador y conservador de las sociedades humanas, al cual debemos tributar culto público y social. La tesis de que hablamos constituye además una verdadera negación del orden sobrenatural porque limita la acción del Estado al logro de la prosperidad pública en esta vida terrena, que es la razón próxima de las sociedades políticas, pero no se ocupa en modo alguno de su razón última, que es la eterna bienaventuranza propuesta al hombre para cuando haya terminado esta vida tan breve. Pero como el orden presente de las cosas,
que se desarrolla en el tiempo se encuentra subordinado a la conquista del bien supremo y absoluto, es obligación del poder civil no tan solo apartar los obstáculos que puedan oponerse a que el hombre alcance aquel bien para el que fue creado, sino también ayudarle a conseguirlo. Esta tesis es contraria igualmente al orden sabiamente establecido por Dios en el mundo, orden que exige una verdadera concordia y armonía entre las dos sociedades, porque la sociedad religiosa y la civil se componen de unos mismos individuos, por más que cada una ejerza en su esfera propia su autoridad sobre ellos, resultando de aquí que existen materias en las que deben concurrir una y otra por ser de la incumbencia de ambas. Roto el acuerdo entre el Estado y la Iglesia, surgirán graves diferencias en la apreciación de las materias de que hablamos. Se obscurecerá la noción de lo verdadero y la duda y la ansiedad acabarán por enseñorearse de todos los espíritus. A los males que van señalados, añádase que esta tesis inflige gravísimos daños a la sociedad civil, que no puede prosperar ni vivir mucho tiempo, no concediendo su lugar propio a la religión, que es la regla suprema que define y señala los derechos y los deberes del hombre. Fin de cita. Notable continuidad de esta doctrina. Y el Santo Papa, San Pío X, se apoya luego sobre la enseñanza de su predecesor León XIII, del cual cita el siguiente texto, mostrando, por la continuidad de esta doctrina, la autoridad que ella reviste. Por lo cual los romanos pontífices no han cesado jamás, según pedían las circunstancias y la ocasión, de refutar y condenar la doctrina de la separación de la Iglesia y el Estado. Nuestro ilustre predecesor León XIII señala, y repetida y brillantemente tiene declarado, lo que deben ser, conforme a la doctrina católica, las relaciones entre las dos sociedades. Vehementer Nos, de San Pío X, números 5 al 8. Sigue el Papa el texto de Immortale Dei, que he citado en el capítulo precedente, y también esta cita. Y añade además, sin hacerse criminales las sociedades humanas, no pueden proceder como si Dios no existiera, o no cuidase de la religión, como si fuera cosa para ellas extraña e inútil. Grande y pernicioso error es excluir a la Iglesia, obra de Dios mismo, de la vida social, de las leyes, de la educación de la juventud y de la familia. Fin de cita. Basta volver a leer aún este pasaje de Immortale Dei para constatar que a su vez León XIII afirma que no hace sino retomar la doctrina de sus predecesores. Dice León XIII: estas doctrinas que la razón humana no puede probar y que repercuten poderosísimamente en el orden de la sociedad civil, han sido siempre condenadas por los romanos pontífices, nuestros predecesores, plenamente conscientes de la responsabilidad de su cargo apostólico. Así, Gregorio XVI, en su carta encíclica que comienza Mirari Vos, del 15 de agosto de 1832, acerca de la separación de la Iglesia del Estado, decía el mismo pontífice lo siguiente:
No podríamos augurar bienes más favorables para la religión y el Estado si atendiéramos los deseos de aquellos que ansían separar a la Iglesia del Estado y romper la concordia mutua entre los gobiernos y el clero, pues manifiesto es cuánto los amantes de una libertad desenfrenada temen esa concordia, dado que ella siempre producía frutos tan venturosos y saludables para la causa eclesiástica y la civil también. De la misma manera, Pío IX, siempre que se le presentó la oportunidad, condenó los errores que mayor influjo comenzaban a ejercer, mandando más tarde reunirlos en un catálogo, el Sílabus, a fin de que en tal diluvio de errores los católicos supieran a qué atenerse sin peligro de equivocarse. Fin de cita. Concluyo entonces que una doctrina que enseña la unión que debe existir entre la Iglesia y el Estado y condena el error opuesto de su separación, por su continuidad perfecta en 4 papas sucesivos de 1832 a 1906 y por la declaración solemne hecha por San Pío X en el consistorio del 21 de febrero de 1906, está revestida de la máxima autoridad y aún sin duda de la garantía de la infalibilidad. ¿Cómo llegan pues un nuncio Marchionni o un cardenal Colombo de Milán a negar esta doctrina que deriva de la fe y probablemente es infalible? ¿Cómo ha llegado un concilio ecuménico a dejarla de lado en el Museo de las Curiosidades Arcaicas? Es lo que voy a explicar hablando de la penetración del liberalismo en la Iglesia gracias a un movimiento intelectual deletérea, el catolicismo liberal.